La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. Y también marxista, aun cuando no tengo formación marxista. Pero en la medida que leo a Carlos Marx, más me identifico con su pensamiento. Tenía razón Carlos Marx. Y tiene razón Carlos Marx. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com. Está en Twitter, en @ungrano-de-maíz y en @elaradoyelmar. Me dijeron que no diera el teléfono tan rápido. 0416-626-3300 para recibir mensajes. Las emisoras 626-3300. 3300. La edad de Cristo. 00. Ahora se puede 0. Ahora se puede leer rápido porque como no estamos al aire, sino que el programa está grabado, aquel que quiera echar para atrás lo puede hacer. Aunque yo me sigo sintiendo en el aire. Claro que sí. En las emisoras, en Caracas, Voces Libertarias, en Miranda, emisora cultural, en Bolívar, Radio Coroa, en Lara, Ondas del Cercado y Radio Venceremos, en Yaracuy, Radio Sandino, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Me dijeron que no resaltara el bre de Catabre. Ok. O sea, que digas Catabre, no Catavere. Sí, que suena raro. Está bien. Se ofendieron. Tienes razón. Mensajes bastantes de Milka Camacaro, extensos, censurados. Pero siga pues. Bueno, ¿Zancudo? No, tranquilo. ¿Y el blog hermano? El blog hermano, ajá. El blog hermano, trincheraderosas.blogspot.com. Lo que no decimos aquí, ahí sí se atreven. Qué bueno ese audio de Chávez que da inicio a este programa. Soy cristiano, soy revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Ajá. Que lo han censurado. No, porque ven acá. Esa partecita eso hay que decirlo, no la colocan. Eso hay que decirlo. Es que, bueno, es lo que habla la columna del inicio. Estamos construyendo una realidad, ¿verdad? Faltándole el respeto a la verdad y a la realidad. Chávez dijo esto y esto, entonces lo cortan y deja nada más, soy revolucionario. Y cristiano. ¿Qué es eso? Eso es una falta de respeto con el comandante. ¿Qué están haciendo? Construyendo un comandante bobo. Sí. Y contradictorio. No, lo terminan de asesinar, cortándole su espíritu revolucionario. Sí. Como están haciendo con el socialismo en nombre de la patria y del llamado a la unión nacional. Ya no se habla de socialismo ni de revolución. La patria y ya la patria sin contenido. Bueno, hoy viene un programa de esos que a los reformistas y adulantes les va a gustar, nada más que para reventarnos, para exponernos como vendepatrias y demás. Así que me gustaría arrancar con esto. Ayer hubo supuestamente una multitudinaria marcha antiimperialista a Miraflores, y el título de la mayoría de los periódicos del gobierno es: Maduro ordenó iniciar el diálogo con Estados Unidos. Dijo al gobierno de Estados Unidos: cuando quiera, donde quiera y como quiera, estamos listos siempre para hablar, para dialogar. Llama un poquito la atención, ¿no? Después de 2 días en donde se hicieron ejercicios militares para repeler una supuesta agresión, donde se habló de que todo el mundo apoya al gobierno venezolano contra la guerra declarada del imperialismo estadounidense, donde se llamó al encargado de negocios venezolano en Washington aquí a Venezuela, ahora se lo volvió a enviar, después de 2 días de intensas gestiones para condenar, no solo aquí en Venezuela, sino también en el mundo, en América Latina y en otros países, en otros continentes, la agresión estadounidense, volver a llamar al diálogo con Estados Unidos suena raro. Mira, lo que dice Cano se queda corto. Si convoca a la nación a una guerra y dice es la mayor agresión, Maduro estoy hablando,
que ha sufrido el país en 200 años. Y además salen los plumíferos por ahí pendejos. Hay uno que dice que nosotros estamos fuera del perol porque decimos que es una convención diplomática, que esto es una guerra fuerte, que ya otro por allá nos acusa de trotskistas porque no vamos a la guerra. Y a los 5 o 6 horas sale el comandante en jefe de la batalla y extiende la mano y manda y empieza a conciliar. Señor, es raro. Mentiroso y contradictorio. Y no moraliza, eso es lo más importante, no moraliza la tropa, ¿verdad? La deja desconcertada. No educa. No educa, sale una persona y se despide de su madre, le dice, me voy a defender a la patria, y cuando llega chico a la playa, ya el embajador está yendo para allá a conciliar. ¿Qué es esto? Además, pero eso es, mañana vamos a hablar bien de esto. ¿Cómo es posible que tú pongas a un pueblo guerrero a escribirle una carta al jefe del ejército enemigo? Mira, vale, déjate de cosas, retira las deroga. Deroga. ¿Qué es eso? Eso es desmoralizar a la tropa. Punto. Y seguido, porque la mayor agresión de que ha sido víctima este pueblo en 200 años es el asesinato de Chávez por parte del imperio. Vamos entonces con el texto rojo, texto subversivo, antiimperialista y anticapitalista que hemos intitulado Sin crítica construimos nuestra derrota. Desde hace mucho tiempo, el gobierno perdió la capacidad de la crítica. Solo acepta la lisonja, la adulación. De esa manera, se cegó a la realidad, construyó una burbuja, se encapsuló y se defiende contra todo desagrado. Las malas noticias no tienen entrada en la burbuja. Quien disienta es defenestrado. Las sombras son execradas, las manchas ignoradas. Solo la luz, el brillo, tiene cabida en ese mundo ficticio. Allí todo está bien, no hay errores, fallas, el país de las maravillas. Si algo sale mal, la culpa es de otros, nunca del gobierno. El que discrepe está bajo sospecha. En esas burbujas se vive bien, durante un tiempo corto. Todo es alegría. Luego se desinfla y viene la decepción brutal. Lo imaginado se destiñe, pierde colores. La realidad atropella a la soberbia. La cápsula se desintegra. Se abren nuevos tiempos. Fíjate una cosa. Eso que lee Humberto ahí indica que hay una enfermedad de las revoluciones, o de los gobiernos, si tú quieres, del poder, que es la soberbia. Y hay un antídoto para la soberbia que es la crítica. Claro. Y este gobierno votó el antídoto y se quedó con la soberbia y le está pasando lo que le pasa a todo el que no acepta crítica. Crea una burbuja que se desinfla, a la larga corta. ¿Entiendes? Eso, los ejemplos son miles. Dígame los reyes de Francia. ¿Ah? Sale uno de los reyes de Francia antes de la Revolución Francesa, un día antes de la toma de la Bastilla y tal, escribe, aquí no pasa nada, todo está muy aburrido, cosas así, completamente idos de la realidad. Y eso le está pasando a este gobierno. Entonces nosotros decimos, oye, se llenó la avenida Urdaneta, sí, pero las encuestas están dando 20%, no se dan cuenta. El dólar está en 200 y pico, 250, ¿verdad? El CIMADI no sirve, la escasez continúa, las colas están ahí. No pasa nada, el pueblo está aquí esperando para la batalla. Señor. El pueblo estaba haciendo cola ayer, no estaba preparado, listo para la batalla. La soberbia es un mal terminal de los gobiernos. Recuperen la crítica. No hay crítica mala. Olvídense de eso. Es muy importante. La crítica es previa a cualquier rectificación y cualquier retoma del camino. No, y después hay algo muy grave que ya no es del gobierno, o sea, del presidente, de los líderes del partido, que es de los analistas, y muchos de ellos revolucionarios o de este lado, digamos, ¿no? Que ellos creen, soy testigo de eso, uno habla con ellos y en privado te dicen,
muchas de las cosas que nosotros estamos advirtiendo, pero no la dicen en público. Y no solo no la dicen en público, después en público dicen todo lo contrario. Dicen, este pueblo jamás se arrodillará y va a defender hasta con la última gota de sangre. Pero en privado te dicen, no, la verdad que yo veo el pueblo absolutamente desmoralizado, la dirigencia no está viendo la realidad. Y eso es muy grave, porque no creo que lo hagan de mala fe, ni siquiera con los cuales yo hablo. No lo hacen de jalabolas o de adulantes. Lo hacen porque creen que diciendo eso cambia la realidad. Sí. Tú sabes el cuento del rey Canuto, eso es verdad, eso está en Wikipedia. Todo lo que está en Wikipedia es verdad. Una vez lo escribimos en un texto. El rey Canuto llega, chico, y se acerca al mar, ¿verdad? Y va con su corte a ordenarle al mar que deje eso de las mareas que lo perturba, que está muy neurótico, sí, y le tira un decreto, no, y se va, y el decreto es aplaudido y todo, sí. Entonces aquí ese sí hizo ese ya es el ejemplo máximo de lo que es una burbuja. Sí. Ajá, entonces después se va para su castillo y tal, y nadie se atrevía a decirle que las mareas seguían. Y él, como no iba más para el mar, pensaba que aquello estaba ya resuelto. Bueno, imagínate tú. Siga con el texto. Así le pasó a Carlos Andrés. Se construyó una burbuja, asumió la presidencia como un rey, y a los pocos días, la realidad derrumbó su castillo de cristal. Había que acordarse o recordar la toma de posesión de Carlos Andrés. La coronación. Le decían la coronación. Y a los tantos días le reventó, chico, el 27 de febrero. Eso sí educaría. Hay que no solo pasar los días oscuros, digamos, ya del ocaso del gobierno de Carlos Andrés, sino de cómo era aclamado antes, ¿no? Aclamado. Fue electo con la mayor votación de presidente, de cualquier presidente. Y a los 25 días fíjate tú una cosa interesante. Entonces después dicen los analistas peorros esto, de que aquello fue una lucha antiimperialista y fue una lucha contra el neoliberalismo. ¿Y por qué votaron masivamente por el neoliberalista y el ADECO? Entonces de golpe en 20 días, 30 días el pueblo se transformó. No, chico, aquello fue un motín. Claro. Más nada. Ahora, no hay enemigo pequeño ni enemigo grande si las razones que te asisten son justas. Y si están previamente sometidas a un riguroso análisis para dar la batalla y para dar la pelea. Eso implica que tiene que ir sometida a la crítica y a la autocrítica, porque no es fácil lo que esté en juego. Es la vida de la patria. De la patria socialista. ¿Cómo es que es la definición de Martí de la crítica? La búsqueda del criterio. El ejercicio. El ejercicio del criterio, la búsqueda de la soberanía del pensamiento. Y el único antídoto, no hay otro, contra la soberbia es la crítica. Y a la mala crítica no hay que temerle, porque la mala crítica se desmonta facilito. Sí, pero fíjate, tú no puedes, es que si no hay cultura de la crítica, sino cultura de esquina, de barrio, de pelea de comadre, entonces tú dices algo y de allá para acá te viene un ladrillazo personal. Entonces tú dices, porque tú seguramente estás en el aire acondicionado y con alfombras y seguramente tienes escolta y tienes no sé qué y tal. Eso no importa, eso no es el caso. Sí. Ataca los argumentos. Nosotros nos han atacado 99% sin ningún argumento. Es mentira lo que nosotros decimos, es algo errado. Bueno, discutamos. Ahora señor, 20% en las encuestas, ¿qué vamos a hablar? 20% de intención de voto y de cosas de ¿cómo será para ir a pelear? Sí. Dale, pues. Que también iba a referir que la gente que nos ha criticado positivamente los argumentos, no es que ellos son chéveres, no. No, nosotros por eso nos oponemos a eso. Y vamos a los argumentos. Claro. Fíjate, nosotros dijimos al principio de este gobierno, es malo estar alianza con Cisneros y Mendoza para elevar la fuerza productiva. No dijeron, ¿qué importa que uno se reúna? Ustedes son unos extremistas. No, nosotros no dijimos reúna, dijimos hacer planes conjuntos. Entonces lo que es que Mendoza le pasó al gobierno 56 puntos económicos y el gobierno absorbió 50 y tantos. ¿A eso qué es? Dirigir la economía. Hay otro que está, por cierto, en el blog arriba, lo pusieron,
que cuánto vale un dólar en conciencia. Cuando empezaron a rebatir el dólar estaba en 70. Bueno, y dijimos, no, lo que están perdiendo ahí no es el valor monetario del dólar, se está perdiendo la conciencia. Ahí están ahorita sin conciencia. Este gobierno padece del mal de la soberbia. No tiene capacidad de corregir porque no tiene capacidad de crítica. Perdió los sentidos que lo conectarían con la realidad. Gobernó con el eco del gobierno anterior. Chávez le dejó una herencia que ha ido dilapidando. Imitó la superficie del chavismo y perdió la esencia. Ordenan como antes, pero la varita mágica no hace magia. Dicen las palabras del hechizo, pero no hay milagros. Algo se perdió y no lo encuentran. Ante esta realidad, hay que correr el riesgo de decir lo que no se quiere oír. No es posible contribuir con la burbuja, admitir que todo está bien, no criticar. Eso sería condenar al gobierno al fin ineludible de todas las burbujas. Pero tampoco podemos callar. Eso sería desleal con Chávez y con este proceso. Es necesario seguir diciendo. No, y otra cosa, para poder recuperar la esencia revolucionaria, la esencia chavista, es necesario hacerse esa profunda, se la hagan los gobernantes, una profunda autocrítica y sincera de las cosas que están pasando, y a los analistas y a los opinadores que nos jalen tanto, porque eso lo que lleva es a contribuir a que se encierren más en su mundo y cada día se haga más lejos salir de esta crisis o salir victorioso de esta crisis. Por cierto, que quería, no sé si viene a caso, pero quería comentar algo que escribió Díaz Rangel, en el artículo de la UNASUR de ayer, del domingo. Sí, dice, el artículo se llama La agresión en UNASUR. Él dice en uno de los párrafos que Venezuela puede ser objeto de un ataque militar o de bloqueos económicos, tal como los ha sufrido Cuba desde hace décadas. Y comenta, ni este país ni este pueblo están en capacidad de soportarlo. Vaya usted sabe qué quiere decir Díaz Rangel allí. No quiere decir nada, quiere decir que el pueblo no está en capacidad de soportarlo. Sí. Pero Díaz Rangel, como es el comedido, está diciendo que no es capaz de soportar eso, ni mucho menos que eso. Porque es un pueblo que hemos educado nosotros al dacazo y a la dádiva, y se perdió el espíritu de Chávez, que era el espíritu de merresteo. Sí. Ahora, pero fíjate tú, yo quería hablar de la crítica, el principio ahí de lo que habló Humberto en el párrafo. Fíjate, al perder la crítica, pierde los sentidos. Los sentidos de olfato, vista, son los que sirven para relacionar a un organismo con la realidad, con el exterior. Pierde la percepción. Sí, entonces la percepción que habla Humberto va al cerebro y es ahí procesada. Pero si no hay percepción, no hay nada que procesar en el cerebro. Entonces así le pasa a la revolución si tú la ves como un organismo. La manera de percibir es la crítica, y la manera de racionalizar eso es también la crítica. Claro. Los organismos de partido y de lo que sea. Pero mira, aquí le cae perfecto a la socialdemocracia eso que decía Chávez, de que no solo creemos lo que vemos, sino que solo creemos lo que vemos. ¿Cómo es la vaina? O sea, que solo lo que vemos es solo lo que creemos, no lo que vemos. No joda. Sí. Es la construcción de la realidad. Está bien, lo que dice Humberto es totalmente cierto. Bueno, está bien. Ellos construyen una realidad y se la creen. Sí, y se la quieren hacer creer al resto de la población. Exactamente. Bueno, está bien. Lo que hay es que darse cuenta que puede haber detrás de esa realidad. Por eso es que hay que ir más allá de lo que tú ves. El tinglado. Sí, y ya para el gobierno le queda grande el ejercicio de la crítica. Este gobierno ni siquiera revisa lo que hace. Un día dice una cosa, al otro día dice otra absolutamente contraria, después vuelve a decir, y lo hace como si fuera algo natural. No, incluso hace elogios a la crítica, pero en abstracto, en general. No dice, por cierto, leí un artículo muy bueno y leo un pedacito. No convence. No, porque es que el lenguaje, y ahí entra ya un preludio de fascismo, ¿verdad? Estamos en territorios prefascistas. Fíjate, no estoy atacando para ahorrarle a los plumíferos, que el fascismo viene de este gobierno o de afuera, de cualquiera de los dos puede venir. Es la base psicológica del fascismo se está dando. Una de ellas es la fragmentación del lenguaje. Sí. El lenguaje perdió
cualquier contenido, ¿verdad? Cualquier seriedad, cualquier rigor. Tú puedes decir, dice el presidente de la República, que no es cualquier cosa, dice que es la mayor agresión que hemos recibido en 200 años, ¿verdad? Y en el mismo discurso manda al embajador para allá a pedirle a Obama que retire, al ejército enemigo que derogue. No, eso no puede ser. Sí. Eso es pérdida del lenguaje, del contenido del lenguaje, de la seriedad del lenguaje. Sí. Y alimentar más la confusión. Dele, pues. Hoy estamos enfrentados a lo que se ha llamado una guerra, primero económica, luego de agresión abierta de los gringos. El gobierno se mueve a enfrentarla, pero no obtiene resultados. Esta es la primera verdad, peligrosa para quien la diga, pero imprescindible para salvar al gobierno y más allá a la revolución, al legado de Chávez. Las medidas del gobierno, sus acciones no han dado resultado. Hay que ser bien adulante para negarlo, para hacerle ese mal al gobierno y a la revolución. Pero fíjate tú, eso es un ejemplo. Tú tienes un enfermo y le pones penicilina y no mejora, y le pones calmante y no mejora, y le das jarabe de ipecacuana y no mejora. Oye, tienes que hacer una junta médica y oye, ¿qué pasa con este hombre? ¿Ah? Sí. Saber qué tiene. Saber qué tiene, analizarlo, pero tienes que rectificar, porque si no se nos va a morir en la mano. Ahora, ¿qué es la gran angustia? Y yo comparto esa angustia que carga Saturno. Señor, si este gobierno se cae, viene el fascismo. Y el fascismo nos va a encontrar aquí. Claro, habrá algunos que no encontrarán aquí, pero que ya se fueron. Que ya se fueron, o arrancan, o estiran la mano, o piden conciliación. Nos va a encontrar aquí, nosotros vamos a pagar caro esto. Ahora, los que andan acusándonos de troquistas, entonces lo vas a ver tú en un programa de variedades, como antes estaban. Sí. Bueno, sí. Siga pues. Programa de humor. Sí, programas de humor, sí. Así, señor. Sí. Avance, pues. Podríamos hablar de las dificultades económicas, la escasez, el precio del dólar, las colas, el bachaqueo. Podríamos apuntar el error de buscar la solución en la burguesía, pero ya es cosa sentida y sabida. Hoy es muy importante reflexionar sobre la agresión del capitalismo gringo. Veamos. Lo primero es que nos estamos deslizando hacia escenarios de la guerra chino-gringa que no nos pertenecen. Estamos enfrentando la agresión del capitalismo gringo desde el capitalismo que se ha enseñoreado entre nosotros luego del asesinato del comandante. Al alejar... Ahí espérate un minutico, eso hay que decirlo, porque eso es para mañana. Ajá. No es posible triunfar en una guerra con el imperio desde el capitalismo. Claro. O sea, desde el mismo sistema del imperio. Ningún gobierno socialdemócrata venció al imperio. Los que lo vencieron iban hacia el socialismo. Claro. No, pero a este imperio y al otro, Bolívar sí, llega... pero me refiero a la Unión Soviética contra 14 Correcto. Ejércitos extranjeros, Cuba, Vietnam. Por cierto que llega un gaznápiro por ahí, y Trotsky atacó la Unión Soviética. Trotsky, hijo mío, dirigía... Jefe del Ejército Rojo. Contra la Entente. Hijo mío, estudiad. Oye, un momento que Toby se refirió a lo de la fragmentación del idioma, que lo que es reflejo de la fragmentación social. O sea, no hay tejido social. Inclusive puedes vencer a un supuesto enemigo que en el fondo es lo mismo que tú quieres combatir, que lo que tú crees combatir, porque terminas asumiendo los valores del sistema ese que quieres superar. Al alejarnos del socialismo, al convertirlo en algo meramente declarativo, hemos perdido la fuerza del espíritu, que es fundamental para enfrentarnos al imperio. Hemos confundido lo material con lo espiritual y tomado el camino equivocado. Construimos nuestra propia derrota. Al abandonar la conciencia, el espíritu, al gobierno solo le queda errar por un mundo al que no pertenece. Bajo esa premisa, todo le saldrá mal. Quiere ganar simpatías con las compensaciones materiales y ese amor mercenario le es esquivo. Pretende enfrentar al imperio gringo con la doctrina de guerra burguesa y así trabaja su estruendosa derrota.
Lo que vimos el domingo 14, el ensayo militar, fue un ejemplo de lo que no se debe hacer en un enfrentamiento con los gringos. Es la mejor forma de ser derrotado. Enfrentarse a los gringos en su terreno, de tú a tú, es, para decirlo menos, una candidez. Lo correcto es una guerra de todo el pueblo. Allí están las enseñanzas de Vietnam. Que el gringo sepa que le será fácil entrar aquí, pero imposible salir. Que las oligarquías del continente sepan que una agresión aquí se extendería a todo el continente. Es así, la soberbia y el abandono del socialismo nos han llevado a un callejón ciego. Se impone urgente reconquistar el apoyo popular que se ha perdido. Esa debe ser la meta. El gobierno debería declararse en emergencia, revisarse, criticarse y corregir. La batalla contra el imperio es en última instancia, pero remota, una batalla militar. Lo primero es la batalla cultural, la batalla ideológica, la batalla por las ideas. La batalla política. Ahí es donde se derrota la batalla política. Muy bien, despida, dígale sus 4 cosas al imperialismo y a sus lacayos secuaces. Yo sí te odio, yo sueño contigo, siento que te mato, muérgano, maluco, junto con la oligarquía farsante. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.